¿Cuándo esquivaste una bala y evitaste un desastre total? Cuando estaba en Guyana visitando a la familia. Teníamos planeado ir a las cataratas Cayeteur, y la única forma de llegar era en un pequeño avión. Pero 2 días antes de nuestro viaje, una tía lejana falleció, y justo el día que íbamos a salir era el funeral. Así que fuimos al funeral, y resulta que el avión en el que íbamos a viajar se estrelló, causando la muerte de 4 personas. En resumen, fui a un funeral y eso me salvó de asistir al mío propio. Con el tiempo llegué a comprender muchas cosas. Cuando mis padres decidieron darme en adopción, mi tía estaba realmente interesada en cuidarme. Mi mamá biológica me confesó años después que con ella no se sentía a gusto. Como si no le transmitiera buenas energías, por eso prefirió rechazarla y optar por una adopción tradicional, privada y anónima. Pasaron los años y la hija de esa misma tía cayó atrapada en las sustancias ilícitas. Entonces, la tía terminó quedándose con la custodia de sus nietos. Pero mi mamá logró encauzar su vida y quiso recuperar a sus hijos. Lo más devastador fue que la abuela terminó poniendo fin a la existencia de los 4. Si lo pienso bien, me salvé de una tragedia inmensa antes de siquiera nacer. En 2004, durante un bombardeo en Bagdad, un cohete Katyusha de fabricación china cayó a menos de 10 metros de donde estaba y me explotó literalmente al lado. Me levanté, me sacudí el polvo y para mi sorpresa, no tenía ni un rasguño. Mientras me maravillaba de eso, vi que venía otro cohete. Por la trayectoria que seguía, supe que mi suerte se había acabado. Me quedé paralizado, aterrado, mientras caía de punta a unos 1.5 metros de mí. Nunca estuve tan seguro de que mi vida había llegado a su fin, pero, para mi asombro, no explotó. Antes de mudarme aquí, me quedé atrapado en Boston toda la noche bajo una lluvia intensa, sin ningún lugar donde refugiarme. Mi teléfono estaba completamente descargado, así que no podía ni llamar ni usar la aplicación de mapas. Y como cualquiera que haya estado en Boston sabe, la ciudad prácticamente cierra después de las 2 de la mañana. Sin conocer bien el transporte público, subí al último tren pensando que me llevaría hasta la casa de un amigo fuera de la ciudad. Pero justo en el último momento me di cuenta de que el tren se dirigía en sentido contrario. Al final terminé preguntándole a una chica dónde estábamos y ella me respondió con un calmado «No tienes a dónde ir esta noche, ven conmigo». La seguí medio aturdido, sin tener muy claro qué estaba pasando. Ella era tan hermosa que no podía evitar pensar que algo malo podría suceder. Me llevó a su casa, infló un colchón inflable y me prestó un cargador extra para mi teléfono. A la mañana siguiente le di 1000 gracias y quise darle algo de dinero. Pero ella simplemente sonrió y rechazó la oferta con un gesto amable. Nos despedimos y me fui, aún no sé cómo se llamaba. En resumen, la persona más generosa que he conocido me salvó de pasar la noche durmiendo en una banca, en medio de una ciudad empapada por la lluvia. Esto pasó a principios de los años 90. No recuerdo exactamente qué año, pero en ese momento mi país estaba en guerra con un país vecino. Por cierto, soy del Medio Oriente. Una noche estábamos viendo la tele en nuestro departamento que estaba en el 6º piso. Al lado de la sala había una enorme puerta de vidrio. Y mi mamá, mi papá y yo estábamos sentados frente a la tele, mientras que mi hermano se acomodó de lado en un sillón junto a la televisión, y para poder ver tenía que inclinarse para evitar el reflejo. Nosotras y nosotros le decíamos una y otra vez: «Estás tapando la vista, mejor muévete más atrás». Pero, gracias a Dios, no nos hizo caso. En un momento, algo que parecía un pequeño misil atravesó la puerta de vidrio y la rompió en 1000 pedazos. El proyectil terminó impactando contra la pared justo detrás del sillón donde él estaba. El departamento quedó completamente hecho pedazos. Por fortuna, nadie resultó herido, pero para mis padres, para mi hermano y para mí fue una experiencia aterradora que nos marcó mucho. Tuvimos que evacuar el lugar y vivir con algunos familiares durante un tiempo. Cuando era adolescente y estaba en un hogar de crianza, a los 15 años empecé a ir a un grupo para jóvenes en situación de cuidado temporal, donde nos juntábamos para socializar y aprender habilidades para la vida, cosas así. Un día, después de haber ido al cine con el grupo, algo típico porque los servicios sociales aquí no funcionan bien, nos dejaron en el centro de la ciudad en lugar de llevarnos cerca de nuestras casas. Estaba en un cruce peatonal y, como no había casi tráfico, decidí no presionar el botón para activar el semáforo y simplemente empecé a cruzar. Eso era raro porque eran como las 6 de la tarde, y normalmente ahí hay bastante movimiento. Avancé hasta tener un pie fuera de la acera y mientras me incliné hacia adelante para seguir caminando, me vino una corazonada. Mejor presiono el botón, por si acaso. Me eché un poco para atrás y me incliné para apretar el botón justo en ese momento.
Una ambulancia pasó a toda velocidad, sin luces ni sirena, como a 80 km/h justo delante de mí. Todo eso en menos de un segundo. Me inclino hacia adelante, pongo el pie afuera, pienso, espera un momento. Me echo hacia atrás y de repente una ambulancia aparece de la nada. Así que ya sabes por qué tardo tanto tiempo en cruzar la calle. Una lanza errante rozó mi brazo. Si no me hubiera desplazado apenas medio paso hacia la derecha, probablemente ahora estaría atravesado por esa lanza y no estaría aquí relatándolo. En serio, esquivé una lanza por poco. Para que se entienda bien, parece que a muchos no les resulta común que les apunten con un arma así que les explico mejor. Tengo 18 años y casi todos mis amigos rondan una edad similar. Vivimos muy cerca del agua y yo soy conocido por buscar siempre una buena descarga de adrenalina. Un día encontramos un viejo arpón en el bosque y nos preguntamos si aún funcionaba. Le puse un tanque de gas nuevo y repasamos las reglas básicas de seguridad para armas. Mientras repasábamos la norma de no apuntar a nada que no desees dejar fuera de combate. Él, sosteniendo el arpón, me dirigió el cañón de manera accidental y accionó el disparador. Pero yo, que no me dejo vencer tan fácil, intuí lo que venía y me lancé a rodar para esquivarlo. Estaba de pie, y al rodar, una de las púas del arpón apenas rozó la parte interna de mi brazo. Esta es la historia de cuando estuve a nada de perderlo todo en 2016, aunque después sucedió algo más. Cuando era más joven, solía hacerme el desentendido con la escuela. Me escondía en el garaje hasta que mis papás se iban y después volvía a entrar a la casa. Un día estaba ahí esperando a que salieran. Y pensé que ya lo habían hecho, pero de repente escuché pasos acercándose a la puerta del garaje. Eso jamás había pasado antes, ellos siempre simplemente se subían al coche y se iban rápido. Me acerqué sigilosamente a la puerta para escuchar mejor. Pero entonces comenzaron a jugar con la cerradura. De inmediato salí corriendo por la parte trasera del garaje. Atravesé el jardín y me metí entre los arbustos. Mi corazón latía a 1000 por hora. Media hora después me armé de valor para mirar atrás y no vi a nadie. Entré a la casa y estaba hecha un desastre. Resulta que mis papás sí se habían ido a la hora de siempre. Lo que pasó es que la casa había sido robada. Y yo apenas a unos 15 centímetros de la puerta había estado justo al lado del ladrón y salí corriendo pensando que era uno de mis papás. ¡Qué susto! Tenía apenas 10 años cuando, junto a un amigo, comenzamos a conversar con un hombre sobre la desaparición o la huida de un niño dentro de nuestro complejo de apartamentos. Mi amigo se retiró a casa y yo me quedé platicando un rato más. Al final, le di mi número de teléfono fijo, era 1982, así que no existían los teléfonos celulares ni nada parecido. Más tarde, un tal Johnny llamó a mi casa. Mi mamá contestó y trató de entender de qué se trataba todo. Su rostro mostraba cierta confusión. Cuando mis padres supieron de la llamada, me indicaron que si Johnny volvía a llamar, aceptara encontrarme con él detrás de un restaurante ubicado al fondo de nuestro complejo. Me resultó extraño, pero acepté. Johnny llamó nuevamente y acordamos el encuentro. Al verlo, me preguntó si quería dar una vuelta en su nuevo auto, un viejo Volkswagen Escarabajo con placas temporales. Justo en ese momento, mi papá, que realmente era un hombre aguerrido, apareció de repente detrás de una cerca y me ordenó que me fuera a casa. Estaba preparado para enfrentarse a Johnny, pero resultó que este era un cobarde patético y llorón, por lo que solo pudo intimidarse un poco. Avisaron a la policía, pero no pudieron actuar mucho porque en ese momento no podía clasificarse como un delito. Un par de semanas después, en las noticias mostraron a Johnny siendo detenido por el secuestro de un niño de 10 años que se parecía mucho a mí. Sí, fue un giro inesperado y profundamente inquietante. Tenía planeado estar en París justo cuando ocurrieron esos recientes ataques terroristas, creo que fue hace un par de meses. Uno de mis conocidos allá quería invitarme a un espectáculo para esa última noche que tenía. Y resulta que hay una buena probabilidad de que ese lugar haya sido donde atacaron a la mayoría de las personas. La verdad, me da miedo siquiera preguntarle si ese era el plan. Ahora, por suerte, tuve un conflicto y no pude ir. Al final, estoy seguro de que las probabilidades estaban de mi lado y que habría estado bien, pero es una situación realmente aterradora. Tuve un choque de frente mientras manejaba un Honda Prelude. El otro conductor iba completamente ebrio y a toda velocidad, más o menos a 180 km por hora. Yo circulaba a unos 50 km por hora e intentaba esquivarlo como podía, tratando de evitar el impacto. El accidente me dejó las costillas fuertemente comprometidas y los pies gravemente lastimados. Un par de semanas después, cuando finalmente salí del hospital, fui a ver los restos de mi coche.
El perito que examinó el accidente me contó algo increíble. Si no me hubiese movido tanto para esquivar, el bloque del motor habría penetrado el asiento y me habría arrebatado la vida al instante. Pero, al mismo tiempo, si me hubiese desplazado apenas un poco más, el otro auto habría impactado directamente contra la puerta del conductor y también habría terminado conmigo en ese instante. Me explicó que logré encontrar el ángulo exacto, de apenas 5 grados, en el que pude sobrevivir a ese choque tan brutal. Fue como si, sin darme cuenta, hubiera maniobrado justo en ese margen imposible que marcó la frontera entre la vida y la muerte. Tenía como 13 años y estaba patinando con unos amigos. Íbamos a cruzar la calle y justo estaba platicando con uno de ellos cuando, de repente, él dio un par de pasos adelante y bajó de la banqueta. Entonces, una sombra oscura pasó velocísima junto a mí y él desapareció, dejando atrás solo uno de sus zapatos tirado en el suelo. Resulta que una mujer, distraída en una llamada telefónica, circulaba a 72 km por hora en una zona donde el límite era 40. Lo alcanzó prácticamente a 1 metro de donde yo estaba parado, así que no fue que esquivé una bala, sino más bien un Toyota Corolla pasando rozando mi suerte. El tipo con el que salí de forma intermitente durante mis últimos 2 años de preparatoria y mi primer año de universidad terminó siendo una persona de interés en la enigmática desaparición que terminó con la vida de una chica, aproximadamente 1 año después de que dejamos de comunicarnos con regularidad. Al final, el caso quedó sin resolver y él continuó su vida como si nada hubiera pasado. Pero hace unos 6 meses volvió a aparecer en las noticias locales como la última persona vista junto a otra mujer que había desaparecido. Finalmente, hallaron sin vida a esa mujer, y él ahora está en la cárcel a la espera de juicio. Por otro lado, aunque no fue algo que me tocó vivir a mí, una buena amiga tuvo un compañero de cuarto que, de manera inesperada, perdió el control y terminó con la existencia de sus propios padres. El tipo había dormido en el cuarto de al lado por años y, pocos meses después, cometió esa terrible acción. Llegué un poco tarde para contar esto, pero el invierno pasado estuve trabajando como chef en un chalet en los Alpes franceses. Tenía una olla con aproximadamente 2 litros de aceite calentándose para freír unos buñuelos. Me llamaron para hacer otra cosa y, cuando volví, encontré que la olla había empezado a arder sola. Después de apagar el fuego, el aceite seguía soltando un humo tremendo, como si fuera una chimenea. Pensé que lo más inteligente era sacar la olla al exterior para que no se llenara todo el chalet de humo. Y justo a 2 pasos de la puerta, resbalé sobre el hielo. El instinto hizo lo suyo. Lancé la olla hacia un lado mientras rodaba hacia el otro. Me quedé parado sin poder creer mi suerte durante unos 10 minutos, en pocas palabras. Resbalé cargando una olla con aceite a 300 grados centígrados y no me quemé. Nací en Kuwait justo 1 año antes de que comenzara la Primera Guerra del Golfo Pérsico. Durante la ocupación de Kuwait, mi familia y yo estábamos huyendo en un autobús atravesando Irak hacia Jordania. En medio del desierto, paramos en un punto de control donde unos soldados iraquíes subieron al autobús con la intención de buscar objetos de valor entre los pasajeros. Uno de esos soldados decidió meterse con mi papá. Tomó a un bebé de apenas 1 año, o sea, a mí, y caminó con él un poco más adelante, diciéndole al autobús que siguiera su camino. Mi papá, con lágrimas en los ojos, empezó a suplicar y rogar que le devolvieran al bebé, porque no tenían nada más que darles. Después de unos minutos de tensión, el soldado empezó a reírse y me regresó a mi papá. Entonces nos subimos de nuevo al autobús y seguimos nuestro camino. No estoy seguro de si esta historia encaja aquí, pero sentí que valía la pena compartirla. Salí de una fiesta de Año Nuevo en la casa de un amigo. Justo después de cruzar en la autopista, una mujer ignoró el semáforo en rojo, acelerando casi al doble del límite permitido. Y se estrelló contra uno de esos tableros de aviso de construcción que estaban en el separador central. Resultó que iba bastante ebria, contaba con varios antecedentes recientes por infracciones de tránsito. Pese a que su licencia estaba suspendida, y lo más angustiante era que llevaba a su hijo de 5 años con ella en el vehículo. Si hubiera pasado apenas unos segundos más tarde, esa mujer me habría embestido justo del lado del conductor. Cuando tenía alrededor de 5 o 6 años, mi mamá llevó a mis 2 hermanas mayores y a mí a la playa. Mientras estábamos ahí, mis hermanas y yo quisimos acercarnos al agua, que estaba a más de 100 metros de donde mi mamá descansaba sobre una toalla. Ella les dijo a mis hermanas que me cuidaran, pero cuando llegamos al agua, ellas me dejaron sola. Ahí estaba yo, sin nadie cerca, cuando de repente una mujer vino corriendo hacia mí, gritándome que tenía que ir con ella. Me asustó tanto que, sin pensar, me eché a correr.
Para mi sorpresa, ella me siguió persiguiendo mientras gritaba a todos los que nos miraban raro que yo era su hija. Esto fue a principios de los años 90, en Maine, donde la gente de piel muy oscura, como ella, era realmente rara. Seguía persiguiéndome tratando de hablarme lo más suavemente posible mientras corría y me decía: «Cariño, no tienes por qué correr. Ven conmigo, soy amiga de tus padres y solo quiero darte un helado y algunos juguetes». Yo, desesperada, intentaba regresar con mi mamá, pero no podía encontrarla. Finalmente la vi y corrí hacia ella gritando: «Mamá, ayúdame». Cuando estuve cerca, la mujer salió corriendo en la otra dirección. Pero mi mamá estaba hablando con una maestra que había tenido una de mis hermanas el año anterior, que se había encontrado con ella por casualidad. Traté con urgencia de llamar la atención de mi mamá, pero ella me interrumpió diciendo: «Los adultos están hablando, por favor espera». Escuchar eso, siendo tan pequeña, me dejó sin fuerzas para contarle lo que había pasado y me quedé callada. Solo años después, cuando empezaron a aparecer ataques de pánico por los sueños recurrentes de ese día, pude entender que fue el inicio de mis problemas de ansiedad. Ningún niño de esa edad debería pasar por algo así. Hasta hoy, esa experiencia sale a relucir entre mi mamá y yo, aunque ella dice no recordarla. A pesar de eso, tenemos una relación maravillosa. Ahora que soy padre de 2 hijos, les insisto mucho en algo. No importa con quién esté hablando, puede ser hasta el presidente de Estados Unidos, pero si tienen una emergencia, tienen que interrumpirme y decírmelo. Amo a mis hijos con todo mi corazón y nunca quiero que vivan el miedo que yo sentí ese día. Cuando tenía 15 años, comencé a sufrir mareos persistentes y un cansancio profundo que no rollaba. Los médicos sospecharon que podría tratarse de algún tipo de anemia. Luego de realizarme un análisis de sangre, descubrieron un conteo anormalmente elevado de glóbulos blancos. Esa señal suele anticipar 2 posibilidades graves: leucemia o anemia de células falciforme. Sin embargo, para mi alivio, resultó ser un caso excepcional, casi único, que sucede en apenas 1 de cada 1 millón. Genéticamente, mis huesos poseen una densidad mucho mayor a la habitual. El médico comenzó a sospecharlo cuando el procedimiento para realizarme la biopsia de médula ósea se prolongó mucho más de lo esperado. Mientras que normalmente esa intervención rolla apenas 5 minutos, a mí me tomó casi 20 para que pudieran insertar la aguja en el esternón. Esa densidad extra en mis huesos explicaba el conteo tan elevado de glóbulos blancos. La noticia más reconfortante es que, a pesar de aquello, he estado y sigo completamente sano más de 30 años después. Hace años, cuando estaba en el ejército, me ofrecí como voluntario para la escuela de paracaidismo. En mi primer salto oficial durante el entrenamiento, de alguna manera terminé volteándome hacia adelante con el arnés del paracaídas y mi chute se desplegó completamente mal, justo lo que llamamos un rollito de cigarro. Eso significa que el paracaídas salió enrollado y no atrapó aire. Caí en caída libre unos segundos, hasta que logré reaccionar y tirar del paracaídas de emergencia. Fue el día más aterrador de toda mi vida. Y lo peor es que todavía me quedaban 4 saltos más esa misma semana para poder graduarme. Ser exadicto te deja con muchas historias que contar. Y la que Roya marcó fue cuando estaba pasando tiempo con los vendedores que vivían a la vuelta de mi casa. Fui principalmente a conseguir más sustancias, pero también porque éramos amigos. Ahí empecé a desconectarme de la realidad. Sentí una vibra extraña y decidí tambalearme de regreso a casa por la calle. Al día siguiente desperté con todas las luces policiales iluminando la cuadra. Resulta que, poco después de que me fui, un hombre bajo efectos intentó asaltar el lugar y terminó accionando el arma. En el intercambio murieron él y 2 de mis conocidos. Fue una de las experiencias más duras que viví. Cuando tenía unos 17 años, era el típico muchacho buscando algo de hierba un viernes por la noche. Mis contactos habituales no respondían, estaban fuera de alcance o simplemente no contestaban. Después de enviar varios mensajes con cierta urgencia, finalmente conseguí la dirección de alguien que vendía, aunque era un conocido lejano, un amigo de un amigo de un amigo. Llegué al lugar, que era básicamente una casa algo clandestina, pero no de esas en donde todo es peligroso. Más bien, era un punto de encuentro para fumadores. Compré lo que necesitaba y me puse a platicar con algunas personas que estaban ahí, todo muy tranquilo, con buena onda. De repente bajaron 2 hombres al espacio donde nos encontrábamos, y uno de ellos era el proveedor principal que ya estaba ahí, acompañado por los otros 2. Comenzaron a negociar el precio por 1/4 de libra de hierba y, aunque no había señales claras de peligro, tuve la corazonada de que algo no andaba bien, que alguien estaba cerca de ser víctima de un robo. No sabría explicarlo, simplemente lo intuía. Les dije que tenía que irme y salí rápido de ahí.
Una semana después supe que apenas unos segundos después de que me retiré, esos dos hombres sacaron armas y despojaron a todos los que estaban en la casa. Sentí un alivio profundo por haber salido a tiempo. Fue como una llamada de atención. Comprendí que estaba siendo demasiado imprudente al meterme en esos ambientes. Al final del día, soy un joven que disfruta fumar, no alguien que busca problemas. Después de la práctica de béisbol en otoño, 3 compañeros y yo subimos a la Ford Bronco de un amigo para disfrutar nuestro deporte favorito de la temporada, el Maple Leaf Roundup. Básicamente, íbamos recorriendo la avenida Maple, que no podía tener un nombre más apropiado, explorando la calle en busca del montón de hojas más grande de la cuadra. Cuando asegurábamos que no venía nadie, nos lanzábamos a toda velocidad hacia la pila, provocando una explosión de hojas y pura energía. Ese viernes por la tarde, estábamos a punto de arrasar con un montón enorme, cuando una señora comenzó a retroceder con su auto justo delante del montón. Inmediatamente activamos la alarma de deténganse, y frenamos para dar una segunda vuelta. Justo cuando estábamos al lado del montón, un niño y su perro labrador negro emergieron entre las hojas, regresando a su jardín. Cada vez que recuerdo lo cerca que estuvimos de cambiar tantas vidas en fracciones de segundos, siento que se me eriza la piel. Mi amigo, que conducía, terminó devolviendo la comida en el estacionamiento al volver a la escuela. Es algo que jamás podré olvidar. Sí o... Me salvé de un buen problema cuando me contrataron como acompañante para una presentación del Mesías de Händel. En un momento durante el ensayo, la soprano solista empezó a decirme qué registros sonidos creía que debía usar en el órgano, en lugar de los que había elegido el director. Su manera fue altanera y condescendiente. Yo simplemente le respondí con respeto. Yo no le digo al pastor de esta iglesia cómo predicar. Y los cantantes no le dicen ni al músico cómo tocar el órgano ni al director cómo dirigir. Todo el coro y los otros solistas asentían en señal de aprobación. Después me enteré de que la soprano no era otra que la esposa del pastor, y que él le había dicho más tarde que no debería indicarle al director cómo dirigir ni al organista cómo tocar. No fui yo, sino mi hermana. En 1996, mis padres encontraron un desarrollo residencial muy bueno donde querían mudarse, pero justo a último momento comenzó a construirse otro complejo en una ubicación mejor, mucho más conveniente para ir al trabajo, así que terminamos mudándonos allí. El primer desarrollo hubiera hecho que mi hermana asistiera a la preparatoria Columbine, donde habría empezado como estudiante de primer año en 1998-1999. No fui yo directamente, pero bien pudo haberme afectado de forma grave. Hace casi una década, un compañero de trabajo de mi papá le presentó Amway y su filial Kickstarter, que ahora se llama Amway Global. Mi papá lo intentó apenas, y terminamos con algunos productos que parecían geniales y que pudimos vender hasta cierto punto. Pero con el tiempo nos dimos cuenta de lo podrida que es esta empresa y, peor aún, del culto aterrador que maneja. El colmo fue cuando nos llevaron al evento más grande del culto, el Día del Libre Empresa, un encuentro anual de 3 días en el que no pudimos aguantar ni hasta el final y nos salimos antes de que terminara. En serio, era un bombardeo constante con palabras como increíble y libertad para vender los supuestos beneficios de este negocio, pero en realidad era un lavado de cerebro total. Con el tiempo supimos que el compañero de trabajo perdió mucho dinero al ser dueño de un negocio con Amway, que ya no pudo mantenerse viviendo en California y tuvo que mudarse con su familia al medio oeste de Estados Unidos, y aún ahí siguieron batallando un buen tiempo. Hay muchísimas historias peores de gente que cayó completamente en este esquema y terminó arruinando sus vidas y sus relaciones personales. Nosotros juramos jamás, nunca, repetir la experiencia de intentar algo dentro de un esquema de mercadeo multinivel. De verdad, no puedo agradecer lo suficiente a mi hermanita por haber visto las señales de alerta antes que todos nosotros. No es una historia mía, sino de un amigo. Él se dedica a manejar camiones y su trabajo consiste en ir a distintos sitios de construcción para cargar su camión con los contenedores de basura que hay ahí. Un día, mientras caminaba por el sitio, un pedazo de metal se desprendió del techo de uno de los edificios y rozó justo la parte frontal de su rostro. Terminó necesitando puntos de sutura y ahora tiene una cicatriz, pero vaya que tuvo mucha suerte, incluso logró sacar provecho del accidente. No dejo de pensar en cómo un pequeño detalle ese día pudo haber sido la diferencia entre una tragedia fatal o salir ileso. Realmente, eso es esquivar la muerte por muy poco. Cuando estaba en la universidad, mi compañero de cuarto casi vive una desgracia por mi falta de experiencia. Una vez, él me llevó a un campo cercano para disparar por primera vez, pero no me explicó con claridad las normas básicas de seguridad ni el manejo particular de ese rifle.
Mientras él se alejaba para recolocar el blanco, yo jugueteaba con el arma. Sin darme cuenta se accionó. Por suerte, el proyectil se desvió unos 5 o 10 grados del lugar donde él estaba, pero cada vez que lo evoco, un escalofrío me atraviesa hasta lo más profundo y eso ocurrió hace ya 20 años. Quiero dejar en claro algunas cosas. Primero, no recargo toda la culpa en mi amigo, fue un fallo compartido. Segundo, usábamos un rifle de palanca. Mientras él arreglaba el blanco, yo cargué otro cartucho con el movimiento de la palanca. Después, intenté bajar el martillo con cuidado, sosteniéndolo con el pulgar, y apreté el gatillo. Sin embargo, el martillo se resbaló y tuvo el recorrido suficiente para que el disparo se produjera de manera accidental. Esa experiencia me marcó para siempre y me enseñó la importancia de manejar las armas con conocimiento y la mayor responsabilidad. Mi primer amor pasajero fue un completo desastre. Parecía un niño de 13 años emocionalmente inmaduro. Terminé con mi primer novio y me lancé directo a un amor de rebote alerta roja número 1. El chico con el que hice rebote también acababa de salir de una relación de 5 años alerta 2. Y descubrí que aquella historia había sido muy tóxica alerta 3. Ya nos conocíamos como amigos, pero cuando intenté avanzar a algo romántico, me di cuenta de que no podía continuar. Era demasiado absorbente, sentía celos sin motivo, me seguía a todos lados, quería conocer a mis padres y, al mismo tiempo, vivía con el miedo constante de que lo dejara. Le dije claro, esto no me está funcionando. Al principio tomó bien la noticia, no estábamos oficialmente juntos y le expliqué que simplemente no sentía lo mismo por él. También le mencioné que debía sanar sus heridas después de su pasada relación. Porque su ex había sido muy controlador y él estaba tan acostumbrado a la manipulación y al maltrato emocional que esperaba que yo estuviera molesta con él en cada momento. Pero luego comenzó a enviar mensajes diciéndome que le hacía falta, que yo era la única. Después empezó a quedarse con mis cosas, obligándome a contactar con él para recuperarlas. Teníamos amigos en común, y él no quería estar con ellos si yo no estaba, y cuando me quedaba en casa me buscaba hasta en mi dormitorio. Una vez me atrapó en un cuarto y trató de impedir que me fuera para definir la relación, así que lo empujé y me alejé. Éramos de similar complexión, y antes de eso le advertí varias veces que se apartara o que lo haría yo por él. Después se enteró de que estaba estudiando con un compañero y me envió un correo deseándome toda la felicidad con mi compañero que no encontró conmigo, adjuntando una foto de los dos estudiando en un cuarto. Le dije que se fuera y que no volviera a contactarme. A partir de ese momento, cada vez que lo veía en público, se apagaba, se hundía en una tristeza profunda, como si hubiese perdido a su mejor amigo. La gente notaba, pero nadie decía nada. Más adelante, empezó a salir con otra chica que, según supe, también ejercía un control abusivo y manipulador. Lo nuestro duró menos de una semana en plan romántico y me alegro de haber abierto los ojos rápido. Porque esa relación fue 2 meses de pura confusión y problemas. Creo que él solo buscaba a alguien que lo guiara como a un muñeco. Y yo quería salir con una persona de verdad, no con una marioneta sin voluntad propia.